2pi omega sincrónico es 2pi por n sobre 60. N, ¿cuánto vale n? 120 por F sobre P. Sí, y 600 revoluciones por minuto habíamos calculado. Por lo tanto, omega sincrónico, ¿cuánto vale? 2pi 600 sobre 60. 2pi por... $614. ¿Cuánto? 62,8. Oh, qué lío que hay. 62,8 radian sobre segundo. Por lo tanto, la cupla interna sería 585,6. ¿qué unidad? Cupla. ¿Qué unidad tenía? Newton metro. 585,6 Newton metro. Bueno. Newton metro. Perfecto. Ahora dice, manteniendo constante la intensidad de excitación en el valor fijado en A. ¿Cuál es la intensidad de excitación del valor fijado en A? ¿Ustedes lo conocen? ¿Cuál es la relación de la excitación con la parte del circuito? ¿Cuál era? E con IF. Curva de vacío. ¿Sí? Sí. Entonces, Sí. ¿qué quiere decir? Que si IF es constante, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que la... A ver... Que debo aumentar la corriente de excitación y ¿Qué significa que si mantengo IF constante? De acuerdo a lo que ustedes están viendo ahí en ese gráfico. que el ángulo delta va a disminuir. ¿Por qué? A ver, tienen este gráfico acá. ¿Qué significa que IF esta permanezca constante? Vamos a suponer que tengo este valor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa?
A ver, usted tiene que interpretar el punto B, Sí. manteniendo constante la intensidad de excitación en el valor fijado en A. Tengo que calcular todo lo otro. Corriente, factor de potencia, para que el par sea máximo. ¿Qué significa eso? Tiene algo que ver con como cuando hacíamos con la derivada. O sea, plantear para un punto determinado, en realidad lo que encontramos es la pendiente digamos, la pendiente o el máximo en ese valor. Pero no sé si es eso lo que está preguntando, perdón. Pero, Y la tensión de campo sería, llega un momento que es constante y es igual a 0 sería. Si se mantiene la corriente de campo constante, en un momento la tensión de campo se hace constante. bien, Enrique. Si F es constante, esta también, esta EF se mantiene constante, ni más ni menos. Entonces, ¿ustedes pueden calcular la IF del punto A? ¿Saben cuál puede ser la corriente de excitación del punto A? ¿Se puede calcular? ¿Sí? ¿Cómo? ¿Cómo la calculamos? Usando la potencia interna Habíamos sobre... determinado que la cupla interna era la potencia interna dividido la omega sincrónica, 36,8 kilovatios dividido 64, creo, radianes, nos daba 500, no sé, 80 newton metro, más o menos. 585,6 Newton metro. 585,6, perfecto, bueno. Listo, esos son los datos del anterior. Ahora me dicen, tenemos que hacer el punto B. Tengo que hacer el punto B. Manteniendo constante la intensidad de excitación en el valor fijado en A. ¿Cómo se interpreta eso? O sea, te dicen que esta es constante, pero ¿vos la calculaste? ¿La podés calcular? Sí, la calculamos teniendo en cuenta la potencia interna sobre el voltaje de fase sería. No era la corriente de armadura, puede ser, calculando la corriente de armadura. No, Esta corriente. ¿Y qué tiene que ver sí. esta corriente con esta? Que si se mantienen constantes son iguales. No, pero esta corriente está, una está en el estator y otra está en el rotor. Esta corriente está en el estator y esta corriente está en el rotor. No tiene nada que ver. ¿Cómo interpretan ustedes este enunciado, el B? ¿Cómo interpretan lo que tienen que hacer en el B? Eso es lo que quiero que me digan. ¿Qué interpreta que tienen que hacer acá en el B? O sea, usted tiene que calcular la corriente de armadura
el coseno de phi, de manera tal que el par interno sea máximo. Y también el valor de ese par, ¿no? Bueno, ¿cuándo el par sería máximo? ¿Cuándo el par interno es máximo? Y cuando la potencia interna sea máxima. ¿Y cuándo la potencia interna es máxima? ¿Cuándo? Cuando la corriente de armadura multiplicada por la tensión de campo a ver, ¿Qué nos decía esta ecuación? ¿Qué nos decía esta ecuación? ¿Puedo hacer esto? ¿Cuándo sería máxima esta potencia? ¿Cuándo sería máxima? y cuando alcance, Cuando el seno de delta sea 90. O sea, el ángulo, perdón, cuando el seno sea 1, cuando el ángulo sea 90. sí, cuando seno sea igual a 1. Ahí tendría la potencia máxima. Bien. Pero conocemos E. ¿La conocemos a E? ¿Del valor de A estás preguntando? Sí. No. No sé. De A, Sí, estamos en el punto B, pero ¿la conocemos a no, E? No, no, no. o sí. ¿Y cómo hacemos para calcularlo? Y dividimos la potencia interna sobre la corriente de armadura, sería. ¿Por qué? No. Yo sé en el punto A, ¿conozco la potencia interna? Sí, es así. Bien.
a mí me dicen ahora que E no varió, es el mismo que estaba en la potencia interna. Bien. Entonces, ¿qué debería calcular? Y el dato de la reactancia no la tenemos, esa. Acá está. Un ohm. Y bueno, ahí ya ya hacemos, se podría hacer el despeje y podríamos calcular E por B. ¿De dónde? ¿De acá? Sí, Y sí, pero ¿y X y B y el seno de delta cuánto vale? y seno delta, a ver, y seno delta vale por el factor de potencia de unidad, dice que me parece que eso vale un 1. No, este es delta. ¿Cuánto vale? El opuesto sobre la S de ahí abajo. O sea, el cateto opuesto y... Exacto. Chicos, ¿se callan, por favor? Y de ahí delta lo puedes calcular como la, digamos, el arco tangente de ese cociente. ¿Cuánto vale IA? Ahí tiene IA. O sea, la potencia de entrada es raíz de 3 por la tensión por la IA por el coseno de phi. Pero en el punto A nos decían que el coseno de phi valía 1. De acá puedo despejar la IA. ¿Cuánto vale esa corriente IA? 36,8 digo raíz de 3 por 380. 8.073, no, a ver. Cero coma 0,56 me dio a mí. No, ¿cómo va a dar? 36.800 dividido raíz de 3 por 380. Me comí un 0,056. No, tampoco. Ah, es kilowatt, no dije nada, esperen, que multiplico por 1000 y se termina el problema. 55,91.
Sí, 55,91. 56. Bueno, esta IA, entonces, 56 por 1 dividido B, que es 380 dividido raíz de 3. ¿Cuánto da esto? $0,26. 0,26. 0,26. Bueno, a ver. Todo. Delta, bueno, ¿y el delta cuánto da? Tangente a -1, ¿eso qué es? Y sería calcularlo con el arco tangente, me da 16,7. A mí me dio, no, 14,34, pero lo voy a calcular de nuevo, para hijo. No me saques, vení. No, me dio 86 grados. No, cualquiera, no pudo haber sido nunca. O sí. A ver, hago de nuevo. Shift. 14,57. 14,57, así es. Chicos, usted tiene a lo mejor la tienen en otro, bueno, esto delta es 14,57. Fíjense cómo la tienen. Bueno, entonces ahora cambió la cosa. Cambió la cosa. ¿Por qué? Porque ahora tengo el delta. Y si yo tengo la corriente, tengo todo del apartado anterior, quiere decir que puedo utilizar todo esto. Entonces, ¿cómo lo sigo ahora? ¿Cómo lo sigo? A ver. Vamos a poner acá. Tengo que calcular el par interno máximo. Entonces, me falta calcular, para calcular el par interno máximo, ¿qué me falta? Tenía que calcular la potencia máxima. Y para calcular la potencia máxima, ¿qué me está faltando? Calcular. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta calcular de acá? ¿Y? ¿Qué me está faltando calcular de la potencia interna máxima? ¿La reactancia? Si la reactancia es dato. Un ohm. ¿El campo?
No había leído. A ver, chicos, hagamos un ejercicio, pero ustedes tienen que ponerle dinamismo también a la cosa. Y si yo les estoy mostrando esta ecuación, donde tiene esto que es lo que quiero averiguar, y tiene 3 componentes, vayan analizando y haciéndolo por descarte, pero me tienen que decir algo, porque si no, es como que o no lo están entendiendo o directamente no, no participan. A ver, tengo 3 componentes acá. XS, ¿es dato? Es dato. Sí, es dato. B, ¿es dato? Sí, Sí, Es dato. Bueno, entonces, ¿qué falta calcular? el campo, yo le dije recién. el campo. Pero ese se llama la FEN, no el campo. Bueno, la FEN. Ah, perdón, pensé que era campo, ok. La FEN. El campo es este que está acá. Este. Bueno, la FEN. Bueno, ahora sí. ¿Cómo calculo la FEN? ¿Cómo calculamos la FEN? ¿Qué tienen elementos para calcular la FEN? Y, a ver, lo primero que tengo que hacer... Tenemos una potencia interna, tenemos. No, y miren el ejercicio, miren, este es el circuito equivalente de la máquina. ¿Pueden calcular la FEN con ese circuito equivalente dado en el punto A? Y bueno, lo mismo, analicemos, a ver, ¿qué tengo acá? ¿XS la conozco? Sí. Sí. ¿La tensión de entrada la conozco? Sí. ¿Conozco la corriente para la cual se tiene que dar lo mismo que en el punto A? Que era con coseno de φ igual a 1, la potencia que entregaba. ¿La conozco esa corriente? ¿No la calculamos Sí, recién? ¿Esta? sí, la calculamos. La conozco. ¿Y entonces qué falta? No, no falta nada. Bueno, entonces ahora dígame la ecuación. Y la FEN Estamos sería igual trabajando como al motor. voltaje. Estamos Sí. trabajando como motor. Bueno, acá esto era para abajo. Yo lo hice, acá hice el fasorial de generador y es lo mismo, nada más que para abajo. Bueno, como motor. A ver. Tengo La FEN B, sería igual al voltaje. tengo IA y ahí tengo esta ahí. Delta y tengo E. Bueno, entonces, E por E a la más o menos J delta. Es positivo, profe. Más. Negativa. Mire dónde está E y mire dónde está B. Bien. Estamos como motor. Negativa. Positiva era el generador. Sí, eso me acuerdo. Bueno, y acá ¿qué le sumo? Más IA. ¿Con qué coseno de phi? Ya valía 56. ¿Con qué coseno de phi? Con 1. Con uno, iba a decir. Me Por concentré y estaba XS, peleando. que es 1, por E a la J90. ¿Sí? Entonces tienen que E delta es igual a 380 sobre raíz de 3 más 50 por E a la J90. O sea que E delta es igual a 220 más J 50.
Módulo y argumento de eso. El módulo de 220. No, no puede ser. ¿220 más J50 el módulo da 220? Sería 220 al cuadrado más 50 al cuadrado, todo eso raíz. ¿Cuánto da ese módulo? $220 al cuadrado es 48.400 más $225,6. ¿Y el ángulo? Cero. ¿Cómo cero? No estamos, perdón, me confundí con el ángulo del coseno, perdón. Tiene que dar lo mismo que nos daba hoy. 12,47. Perdón, la corriente ¿cuánto daba? 56, ¿no? Sí, 56. Acá yo puse 50 y 56. Y bueno, el delta tiene que ser el mismo que de hoy, 14,57. Bueno, ahí tienen la FEN. Ahora sí, con esa FEN, ¿dónde vamos? Acá. Entonces, 225,6 por 220 dividido 1, que era XS, me da la potencia interna máxima. E por B. E por B. 297 me sale a mí. 4.972 me da a mí. A ver. Ay, ay, ay. Vamos a multiplicar por 3. $14.916 me da la potencia máxima.
Bien, de acá voy a sacar el par interno. Bueno. El par interno hay que dividirlo por la misma velocidad de hoy que habíamos dividido. Bien, el punto C, indicar cómo puedo invertir, cómo invierte la velocidad un motor sincrónico es intercambiando dos bobinados, ¿no? Entonces, si el campo giraba para acá, después va a girar para el otro lado. Y bueno, si indicar si el motor sincrónico presenta acopla de arranque, habíamos dicho que no. ¿Se acuerdan que hicimos todo un razonamiento en la última clase de por qué no tenía acopla de arranque? A ver, ahora me lo dicen, ¿por qué? Ahí veo que llegó Eduardo. ¿Por qué no tenía acopla de arranque el motor sincrónico? ¿Por qué no tenía acopla de arranque el motor sincrónico? Porque la corriente de arranque... ¿Eduardo? ¿Y Eduardo? Hola, hola, ¿me escucha ahí? Sí. Ah, bueno. Disculpe, recién entro. Ahora. Ahí está. Esa sería la máquina sincrónica. Sí. Bueno, ¿por qué no tiene cupla de arranque la máquina? O sí tiene cupla de arranque. En todo caso hay No que tiene. decir por qué. Porque el movimiento se le da al impulsor. Y Pero estamos trabajando como motor. A ver, Enrique. Ahí está, la máquina sincrónica con sus tres fases. ¿Por qué no tenía cupla de arranque la máquina sincrónica? Bueno, ya le estoy diciendo ahora que no tiene. ¿Y? Vamos a suponer que este es el rotor, cuyo eje magnético está en este sentido. Eje magnético. ¿Qué significa el eje magnético del rotor? Que la excitación es en este sentido. Ahí están las líneas de fuerza. Bien. Pregunta. Para el motor, que el motor está excitado con corriente continua en el rotor y alimentado con corriente alterna en el estator. RST. Para el motor, ¿cómo es el campo del rotor? ¿Cómo es ese campo? Fijo, pulsante, rota, ¿cómo es?
Y para el estator, ¿cómo es el campo? Lo mismo, fijo, pulsante, rotante. No, si la máquina estaba detenida, no existía el campo era igual a 0. Por eso es que a ver, A por ver, eso que la cupla de arranque era igual a 0. ¿pero por qué? En el rotor el campo era igual a 0. No. No, está detenido eso en el rotor. Ah, está detenido. Bien. Entonces, ¿cómo es ese campo? Fijo, es un campo Fijo, muy bien, fijo. fijo, muy bien. ¿Y en el estator? Rotante. Rotante. Entonces, uno es fijo y el otro rotante. Entonces, ¿tiene cupla de arranque? No va a tener. Este es el del rotor con n igual a 0 en el rotor. Y este es el del estator. ¿Y qué velocidad tiene? N sincrónica. Entonces, este ángulo está variando permanentemente. No se acopla nunca, entonces nunca puede haber fuerza sobre el rotor para que se mueva. Cupla de arranque igual a 0. Esa es la razón. La cupla de arranque igual a 0. Esa era la razón. Bien. Vamos al ejercicio 4. Eduardo, ¿usted preparó el ejercicio 4? Algo. Vamos todavía, entonces. Vamos al ejercicio 4. Bien. Vamos al ejercicio 4. Dice el ejercicio 4. A ver. Dice que un motor... Dice que yo tengo un motor sincrónico trifásico que tiene una potencia de 4 megavatios. Es de 13,2 kilovolt. Tiene un coseno de phi de 0,85. Es octopolar. ¿Cuántos polos tiene? 8 polos. 8 polos. Está en estrella. Bien, XS es de 50 ohm. Las pérdidas rotatorias son iguales a 200 kilovatios. Bien, todo lo demás es despreciable. Determinar la corriente y de armadura. ¿Cómo lo hicimos, Eduardo, a esto? Primero, como es en estrella, saqué la extensión y la corriente. Y lo saqué a partir de la potencia activa, que es de 4 megavatios. De ahí obtuve la corriente de armadura. O sea, vos calculaste la potencia de entrada. Sí, y a partir de ahí. Entonces, a ver, potencia de entrada, ¿a qué ser igual? La potencia de entrada es igual a la potencia de salida porque dice que no tiene en cuenta las pérdidas internas. Sí, pero tiene
sí tienen en cuenta las pérdidas rotatorias. Entonces, Eduardo, La potencia, a ver, espere que... bueno, potencia de entrada, ¿qué será igual entonces? La potencia, a las pérdidas, la potencia interna y la potencia de salida son iguales. Sí. Y la potencia de entrada es... Y acá la están viendo. Miren sí, esto. Esta potencia de entrada, ¿qué es igual? O dicho sea de forma, todo lo que entra por acá, ¿a dónde se gasta? ¿A dónde se gasta todo lo que entra por ahí? A todos les pregunto, ¿dónde se gasta? No son las pérdidas rotatorias, se gasta en el eje. Por eso, a usted le pregunto, la potencia de entrada que absorbe este motor, ¿dónde la gasto? en el eje de la máquina, la salida. Le voy a hacer por segunda vez. La potencia esta que está entrando acá, ¿a dónde la gasto? ¿A dónde se gasta? En el interior de la máquina sería. Chicos, ¿dónde se gasta la potencia de la máquina? Está escrito ahí. ¿Dónde ven que se gasta esa potencia de la máquina? Ahí donde dice pérdidas rotatorias. ¿Y a dónde más? En el cobre del rotor. No. A ver. Si esto es una máquina, cualquier máquina, y esta máquina tiene esta potencia de entrada, esta máquina tiene esta potencia de salida, y esta máquina tiene esto que son pérdidas. Pérdidas. ¿Me pueden decir la potencia que yo estoy consumiendo en esta máquina? ¿Dónde se me va? ¿En qué la gasto? ¿En qué la gasto? Vamos a suponer, esto es un motor y este es el eje del motor que me entrega N y cupla. Y acá R, S, T. ¿Acá qué entra? ¿Qué tipo de energía entra? Y acá, ¿qué tipo de energía sale? Energía. Mecánica. ¿Y acá qué Entra tipo de energía energía eléctrica. entra? ¿Qué tipo de energía entra acá?
Eléctrica. Eléctrica. Y acá hay pérdidas. ¿Me pueden decir la energía eléctrica que consume ese aparato? ¿En dónde se me gasta? ¿En qué la gasto? En las pérdidas. ¿Solamente las pérdidas? Y en lo mecánico, ¿Cómo se llama? potencia mecánica. ¿Y en el dibujo cómo se llama? Potencia interna. El motor. En este dibujo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ahí? Motor. No, estamos hablando de cómo se llama a donde se gastan las pérdidas. ¿Cómo se llama? Chicos, la potencia que entra es igual, si no hay pérdida, a la potencia que sale. Y si hay pérdida, le sumo las pérdidas. Esto le estoy preguntando. Acá, esto. Esto que está acá es la potencia de salida más las pérdidas, la potencia de entrada. ¿No lo ven eso? Sí, pero no entendía bien. Porque es el principio de conservación de la energía. O sea, yo tengo este y este me consume electricidad. Si no hay pérdidas, la potencia de entrada es igual a la potencia de salida. Cuando hay pérdidas, le tengo que sumar las pérdidas. ¿Estamos? Entonces, ahora Eduardo, volvemos. Ahora volvemos. ¿Cómo pensaste entonces la potencia de entrada? Haciendo la resta de potencia de salida menos las pérdidas. Y ahí tenés la potencia de entrada. ¿La resta? No, perdón, la suma. Bueno, miren todo el Ahí tiempo tenés que la perdimos potencia por de eso. salida. Y sí, pero no entendía lo que me estaba preguntando. Ustedes me tienen que decir, no entiendo lo que me está preguntando porque... Bien, entonces, la potencia de entrada, ¿qué es igual? Y a la potencia de salida más las pérdidas. Tenés 4 megavatios y, Ahí estamos, y eso es lo que los quería 200 escuchar, más la kilovatios. sumatoria de las pérdidas. Entonces, Solamente la tenemos la potencia de rotatoria. entrada son la potencia de salida, los 4 megavatios, más Las rotatorias. 0,2 megavatios, que son los 200 kilovatios. Entonces, tenés la la potencia de potencia de entrada entrada. es 4,2 megavatios. Bien. Tengo la potencia de entrada. Y vos habías dicho que a su vez la potencia de entrada era raíz de 3, la Sí. tensión, la corriente La de corriente armadura y el coseno. por el coseno de phi. ¿Sí? Y ahí Por lo sacó la tanto, corriente. 4,2 megavatios dividido raíz de 3 dividido 13,2 dividido 0,85 me va a dar la corriente de armadura.
¿Cuánto dio esa corriente de armadura? Cero 0,21. Ah, no, pues tengo que pasar todo a megavatio o a kilovolt. ¿Cuánto da? 0,21. No sé si me escucha. No, ¿cómo va a 0,21 esa corriente? No me hagan entrar en pánico ni alarma. A ver, Enrique, ¿tenemos calculadora? No lo dejemos a Eduardo solo. Sí, pero 4,2 kiloamperes serían. 4,2, 16, dividido 3 raíz, dividido 13,2 kilovolt, Raíz de 3. dividido 0,85. Estamos 216 amperes. 216. Chicos, les había dicho que traigan la calculadora, porque teníamos que hacer una clase participativa, ¿eh? Vamos. A mí me dio 213, me dio a mí. ¿Cuánto? 213. No, a mí me dio 0,216, pero tengo que pasarlo. Pero estaba en megavatio. Sí, sí, y, sí. y esto está en kilovolt. Sí, sí. Bien. Capaz que, bueno, después lo revisan. A mí me dio eso, Sí. Enrique, después lo revisan. Bien. Bueno, punto A estamos perfecto. Acuérdense siempre, cuando aparece una máquina, lo primero que se arma en el modelo físico, ahí estamos, modelo físico. Si esto tiene una resistencia, acá ya saben que hay pérdidas en el cobre, ¿sí? Acá tienen la potencia interna, para allá miran y tienen la potencia de entrada. Si acá hay pérdidas rotatorias, bien, luego de las pérdidas rotatorias está la potencia de salida, ¿sí? Esto es fundamental que ustedes vean. Por un lado, potencias que están mirando, y por otro lado, lo que sale, pérdidas, ¿sí? Bien, primer punto lo hemos resuelto. Vamos al punto B. Suponiendo el motor conectado a tensión nominal, indicar cuál debe ser la tensión de campo. ¿Quién sería la tensión de campo, Fabiana? Principal para que absorba la corriente nominal en adelanto respecto a la tensión. Ah, miércoles. Y con factor de potencia 0,7. Dibujar el fasorial. Bueno, lo primero que voy a hacer es dibujar el fasorial para saber a dónde voy a estar parado, qué tengo que encontrar. Bueno, se me borró todo. Vamos. Bueno, entonces supongo motor conectado a la tensión nominal. Dice que tiene que absorber corriente en adelanto con un determinado coseno de phi, que es el 0,7. 45 grados. Entonces esta es la corriente de armadura, para lo cual la corriente, la caída, sería esta, y la tensión, la FEN,
es esta. Ahí estamos. Ahí está la FEN. Esta es la FEN del motor. Esto es delta, esto es B y esto es IA. Bien, ese sería el diagrama fasorial. Entonces, ¿cómo lo hiciste, Eduardo? Y calculo la FEM con la tensión y la corriente de armadura. Y la... Bien, XS. entonces, corriente de armadura era, habíamos dicho que daba 16 amperes. 216 amperes. Bien. Coseno de phi, 0,7. 0,7. Perfecto. A ver. La reactancia, 50 ohm. bien, y de acá con todo esto tengo que calcular la FEN. ¿Cómo calculamos la FEN? Y la tensión, de fase. E por E a la menos J delta, ¿a qué va a ser igual? A La B, hacemos directamente. Voltaje. claro, ¿Sí? a B, 13,2 kilovolt sí, dividido raíz de 3 por E a la J0 más IA por más, XS. sí, Bien. y IA A es con ángulo de 2,16 45. por E Con ángulo, a la J 45, ¿sí? por XS, Por 50 sí, por E a la J 90. 90. Perfectísimo. Bueno, lo que dé, no sé lo que da. ¿Cuánto te dio, Eduardo? Y acá la tensión me dio 7,62 kilovoltios. Y acá hay que hacer Perfecto. ¿Y el delta? y el delta, a ver, Bien, Eduardo, ¿eh? mazo. Y el delta no saqué. El delta no es 0, profe. O sea, la J0 es 0 grados. No, el delta es este. Sí, pero esta cuenta, lo que yo le dije recién, 7,62, es la cuenta de 13,2 dividido a raíz de 3. Ahora falta hacer todo esto. Está bien. No, yo pensé que ya era el resultado final. No. Ya me parecía que coincidía con el 13,2 dividido raíz de 3, era ese valor, pero digo, bueno, le dio ahí. Está bien, esto es igual a 7,62 por E a la J0 más 2,16 por 50. Es 10.800. Y los ángulos se suman. Bueno, lo que a mí me importa acá es el módulo y el argumento de esto. ¿Cuánto da? Bueno, no importa. Está planteado porque lo único que hay que hacer es una cuenta. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Es esta cuenta. ¿De acuerdo? Sí. Bien. Y en el punto C, determinar potencia activa y reactiva. Q y P. Del motor, la que absorbe. Y esto me da 7,63 con un ángulo de 90,2.
esta cuenta de la FEM. ¿Cuánto te da el ángulo? 90,12. No, no puede ser. Yo le había calculado, pero usé la tensión, pensando que usaba la tensión de fase, porque 32. Y la tensión es de fase, sí. sí, pero usé 7,6 kb, sí, ¿no? Es lo mismo. Y me da la EF 7000, no, 76.000, sí, 76.018,8 con un ángulo de menos 0,006. No. No. Esto más esto. Ojo que acá es 135 y hay un valor que se te va a hacer negativo. El ángulo tiene que estar más o menos entre 20 y 40 el delta S. Bueno, mira, voy a revisar la cuenta, algo hice mal. Bueno, lo revisan. Sí, sí. Punto C, determinar P y Q. Para el punto de funcionamiento anterior. Bueno, tienen B, tienen IA y tienen el phi. Sí, a partir de ahí se determina P y Q. O P es S coseno de phi y Q es S seno de phi. De esta forma lo puedo obtener, donde S es raíz de 3 U por I. La S la puedo obtener, raíz de 3, U es 13,2 kilovolt y la corriente habíamos dicho que era 216. Bueno, ahí tienen S. ¿Cuánto vale esa S? Bueno, y después esta S, este phi que era 0,7, y ahí tienen P y ahí tienen Q. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Yo sí. Creo que me lo perdí, que llegué tarde, pero bueno, ahora lo voy a ver en la grabación. ¿Cómo, Eduardo? El que no entendí es el anterior, no pude avanzar, pero llegué tarde y bueno, lo voy a ver en la grabación. Ah, el anterior estuvimos picante. El anterior nos costó, pero bueno, lo sacamos. Lo sacamos. Bien. Vamos acá. Yo les voy a hacer esto un poquito y hay que pensarlo. ¿Sí? Hay que pensarlo. A ver. Miren, este sería el 5, el que sigue. Vamos a hacer unos lindos dibujitos, así. Tengo un motor, y lo voy a dibujar un poquito más grande, y un generador. Motor sincrónico trifásico, generador sincrónico trifásico. Obviamente, el motor está
tirando al generador, ¿sí? Acá lo vamos a hacer con este acople y este acople. Ahí estamos. Listo. Bien. Motor sincrónico trifásico. A ver, el motor sincrónico trifásico tiene una potencia del motor de 37 kilovatios. Tetrapolar quiere decir que tiene 4 polos, por lo tanto la N sincrónica, ¿cuánto vale, Fabiana? 4 polos. 1500 RPM. Bien. Y dice que es alimentado acá por una red de 380 volts. El motor sincrónico. 380 volts, 50 Hz, por eso yo ya me adelanté a decirle que era 1500 vueltas. Bien. Este motor se utiliza para impulsar un generador sincrónico trifásico. ¿Sí? Cuya potencia S es 45 kVA de ese generador sincrónico trifásico. Bien, la tensión de salida de este generador sincrónico trifásico, ¿de cuánto es? De 220 volts. Pero está conectado en triángulo este generadorcito de triángulo. Este estaba en estrella. ¿Sí? Bien. ¿Qué más podemos decir? 45 kVA. Bueno, la reactancia sincrónica del motor es 1,2 ohm. X sincrónica del motor 1,2 ohm. Y la X sincrónica del generador es 1,4 ohm. Siendo despreciables las resistencias óhmicas de todos los devanados y las pérdidas rotatorias de ambas máquinas. O sea que pérdida rotatoria igual a 0, tanto de la salida de este como de la entrada de este. No hay pérdida. Bien. Dice, si el generador suministra la potencia nominal, o sea, ¿cuánto está suministrando, Enrique? ¿37? 15. ¿37 kV? Potencia del generador. ¿45 kVA? 45 kVA. 45 kVA. Con tensión nominal, o sea, con 220 volts. Y con un coseno de phi de 0,7. Y el motor, atiendan esto, se ajusta automáticamente para funcionar con factor de potencia unidad. ¿Sí? Todo este suministro, el motor, esto era para el generador, para el motor, sabemos que se ajusta automáticamente y va a tener siempre un coseno de phi igual a 1. En ese caso me piden calcular las tensiones inducidas del motor y del generador. ¿Cómo lo hago? Y bueno, empezaré calculando la tensión inducida de 1, aunque sea. Dibujamos el circuito equivalente. Esto es la FEN. Esta es la reactancia.
y esta es la tensión de salida o de entrada. Bien, si esto funciona como generador, está entregando corriente, ¿está bien? Y Sí. del generador. Y si funciona como motor, ¿qué hace? Absorbe corriente. Absorbe corriente. Y del motor. Es el único cambio que tengo. Lo demás es todo lo mismo. La B, la E, la XS. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo hago para calcular las tensiones inducidas? ¿Con cuál empezarían? Buscamos la potencia interna del generador, sería más fácil. Bueno, entonces, la tensión inducida del generador, ¿a qué es igual? A la B, ¿sí? Más J y A por XS. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sacar y ya. Sí, Perfecto. Bien. ¿Qué me falta de esta ecuación? La corriente. Me falta la corriente. Pero yo sé la potencia que está entregando. De allá para acá yo sé cuál es la potencia. ¿No? Sí, 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 sacamos desde la potencia sacamos la corriente. Perfecto. Entonces, la potencia del generador es raíz de 3 U por I por el coseno de phi. Bien, y A del generador. Perfecto. Y A del generador. Bien, ¿cuánto vale la potencia del generador? 45 kVA, dijimos. Ah, esa es la potencia aparente. No, hay que sacarla. ¿Eh? La potencia habrá 45. Por 0,7. ¿Sí? S coseno de phi es P. Bien, dividido raíz de 3. ¿Cuál es el coseno? Bueno, el coseno phi ya estaba. Dividido U, que ¿cuánto vale U? 220. Y divido otra vez 0,7, se me va a ir los 0,7. Bien, acá tengo IA del generador. ¿Cuánto vale IA del generador? 118 amperes. Bien. Perfecto, ahora sí. No se los hago yo, lo van a hacer ustedes. E de generador por E a la J delta es igual a... No es 220 sobre raíz de 3 porque el generador estaba en triángulo, es 220. ¿Sí? 220 por E a la J0 más IA es 118 por E a la menos J 45, ¿no? Sí, puede ser 7. Es 7,45. La reactancia valía del generador 1,4 por E a la J 90. Y acá tienen la primer cálculo. Acá les va a dar E del generador en módulo y en fase. ¿Está bien? ¿Se entendió? Sí, eso lo entiendo. Bien. Lo mismo van a hacer con el del motor, lo mismo. Solamente que se tienen que dar cuenta de una sola cosa. De una sola cosa para el motor. ¿Qué corriente voy a elegir para el motor? Lo único que tienen que darse cuenta. Y me dicen de qué forma
la calcularía. Ahora nos pasamos al otro lado, ¿no? Acá, al motor. Y del motor. ¿Qué potencia está entregando el motor? 37. ¿Con qué coseno de phi? Con 1. Dice que el motor se ajusta a Unitario, funcionar estaba con leyendo, 1. estaba leyendo. Perfecto. Entonces, la potencia que suministra el motor, muy bien Eduardo, lo sacó de entrada, 37 kilovatios, con un coseno de phi igual a 1. Por lo tanto, la corriente IA del motor será los 37 kilovatios, dividido 1 del coseno de phi, dividido raíz de 3, dividido, ahí sí, es 380. 380. Con esto tendrán la corriente del motor y hacen lo mismo que está acá. ¿Cuál es la diferencia con respecto a la ecuación que habíamos hecho del generador? Que en vez de ser más, en el motor va a ser menos. Menos. ¿Cierto? Bueno, con esta corriente tendrán que E del motor, módulo y fase, será 380 sobre raíz de 3 por E a la J0 menos, no sé lo que les da la corriente. 56,2. 56,2 por E. Bueno, el motor por E a la J0, porque el motor siempre tiene coseno de phi igual a 1, según nos dice el enunciado, por 1,2 por E a la J90. Miren qué fácil que lo hicimos. Vieron que es un ejercicio que combina motor y generador, pero entendiendo las condiciones de funcionamiento lo pudimos sacar rápido. ¿Sí? Bueno, de más está decirle, ¿cuál es el par suministrado por el motor? El par suministrado por el motor es la potencia interna del motor dividido la omega sincrónica. Y es los 37 kilovatios dividido 2pi por 1500 sobre 60. ¿Por qué estaba fácil? Porque, bueno, justamente no había pérdidas. Si hubiera habido pérdidas, tenemos que poner eso en juego. De esta forma, terminamos el ejercicio número 5 creo. 5, exactamente, el 5, y avanzamos. Bueno, necesito que me traigan para la próxima clase el jueves el ejercicio 6 y 8 resueltos. Así yo hago los demás y nos queda prácticamente más de la mitad de la práctica toda resuelta con estos dos ejercicios, ¿sí?